Durante muchos años, Kristy McNichol estuvo en todas partes. Era ese rostro con el que el público creció, la joven prodigio capaz de hacerte reír y romperte el corazón en una misma escena. Y luego, casi con la misma rapidez con la que apareció, desapareció. No hubo una despedida espectacular ni una gran conferencia de prensa. Simplemente se apartó, en silencio, de un mundo que alguna vez la había idolatrado. Hoy, varias décadas después, por fin comprendemos qué ocurrió realmente. Esta es su verdad. En Hollywood existen historias de éxito infantil que parecen demasiado brillantes, demasiado fugaces, demasiado puras para perdurar. El ascenso de Kristy McNichol fue exactamente una de ellas. Mucho antes de convertirse en la chica de la que se enamoró América y en la voz emocional de toda una generación, era solo una niña creciendo en Los Ángeles con una madre decidida a sacar adelante a su familia. Kristy observaba a su hermano mayor, Jimmy, quien ya participaba en anuncios y pequeños papeles, y como muchas hermanas menores, caminó tras sus pasos. Su infancia no fue un cuento de hadas ni una entrada cuidadosamente planificada al estrellato. Fue trabajo de verdad. Con una madre criando sola a 3 hijos, la industria del entretenimiento se convirtió en su medio de supervivencia. Años más tarde, Kristy solía bromear diciendo que nunca pudo disfrutar realmente de ser una niña. Su rutina era pasar del colegio a los castings, de los castings a los rodajes y volver a casa con diálogos que debía memorizar. Sin embargo, pese a la presión, su talento creció. Y también su sensibilidad emocional. Una de las primeras cosas que llamó la atención sobre Kristy fue su autenticidad. No había rigidez ni una simpatía forzada. Hablaba como una niña real, reaccionaba como una niña real y se mostraba sin pulir en una industria donde muchos niños actuaban como si cada palabra les hubiera sido dictada. Los directores la adoraban porque no parecía que estuviera interpretando. Simplemente era ella misma. Esa naturalidad preparó el camino para el papel que marcaría toda su juventud. Su gran salto llegó con la serie dramática Family. Kristy interpretó a Leticia Buddy Lawrence, la hija menor de una familia estadounidense tan compleja como cercana. El personaje exigía una sinceridad emocional difícil de encontrar en alguien de esa edad, pero Kristy entregó escenas con una profundidad que incluso actores adultos tenían dificultades para alcanzar. No retrató a Buddy como la típica adolescente ingenua. Le dio capas, inseguridad, curiosidad, celos, esperanza, miedo y esa mezcla confusa de madurez incompleta que todos los adolescentes conocen demasiado bien. El público conectó con ella de inmediato. Había algo crudo en la manera en que se mostraba en los momentos más vulnerables. No temía llorar en cámara, ni mostrarse enfadada, confundida, avergonzada o superada por las circunstancias. Expresaba emociones que muchos jóvenes suelen ocultar y las ponía en primer plano. Los espectadores se reconocían en ella, los críticos también. El reconocimiento no tardó en llegar. Kristy ganó un Emmy a una edad en la que la mayoría de los niños aún están aprendiendo álgebra básica. Luego, llegó un segundo. Los premios no la cambiaron, pero sí confirmaron su lugar como uno de los talentos juveniles más brillantes de la televisión estadounidense. Se convirtió en el corazón emocional de la serie, y, incluso cuando no aparecía en pantalla, su presencia influía en el tono general. Era poco común que una adolescente se transformara en el pilar moral y afectivo de un programa de horario estelar, pero Kristy lo lograba sin esfuerzo aparente, simplemente siendo auténtica. Sin embargo, aquel éxito repentino no vino acompañado del tipo de protección que tantos niños actores necesitan. Era una adolescente intentando orientarse en medio de la fama, sin el privilegio de una vida privada, ni una transición gradual hacia las presiones que implica convertirse en un nombre conocido. Entrevistas, expectativas del público, miradas críticas y un ritmo de trabajo agotador se acumulaban sobre una joven que aún intentaba descubrir quién era realmente. Su madre hizo todo lo posible por guiarla, y su hermano Jimmy se convirtió a menudo en una especie de figura protectora. Pero la fama no espera a nadie, y mucho menos esperó por Kristy. Cuando Family ya la había convertido en un rostro nacionalmente reconocido, los productores y directores de casting empezaron a imaginar lo que podía lograr en la pantalla grande. Su talento era evidente, y Hollywood buscaba desesperadamente jóvenes capaces de atraer tanto a adolescentes como a adultos. Cada vez que sus compromisos televisivos se lo permitían, Kristy aceptaba papeles en el cine y, tal como ocurría en televisión, trasladó su estilo natural a la gran pantalla. Su gran salto cinematográfico llegó con Little Darlings, una historia sobre el paso a la adultez en la que compartió protagonismo con otra estrella juvenil, Tatum O'Neal.
La trama giraba en torno a dos chicas en un campamento de verano que participan en una apuesta. Aunque el argumento por sí solo ya generaba titulares, fue Christie quien aportó al filme su verdadero peso emocional. Su interpretación recibió elogios por su sinceridad y vulnerabilidad. Dio vida a una adolescente que fingía dureza para ocultar una profunda soledad. Su actuación estaba llena de matices, una voz temblorosa en un momento, ironía defensiva en otro y un desenlace emocional que dejó al público conmocionado. Las comedias y dramas juveniles de la época rara vez ofrecían actuaciones con ese nivel de realismo, pero el trabajo de Christie elevó el estándar. Después llegó Only When I Laugh, donde interpretó a una joven con conflictos internos que intentaba convivir con su madre, una mujer que luchaba por mantenerse sobria. Una vez más, Christie ocupó el centro emocional de una historia dirigida a un público adulto, y superó todas las expectativas. Su papel le valió una nominación al Globo de Oro, consolidando la idea de que podía adaptarse a cualquier tipo de personaje, cómico, dramático o profundamente introspectivo. Pero el éxito en Hollywood casi nunca llega sin un costo, especialmente para los actores jóvenes. Detrás de cámaras, Christie estaba atravesando dificultades. La carga laboral que parecía manejable cuando era una niña se volvió abrumadora al entrar en la adolescencia. Llevaba sobre los hombros una presión inmensa, tanto a nivel profesional como personal. A menudo se describía como una perfeccionista, alguien que deseaba entregarse por completo a cada papel. Pero esa entrega total tenía un precio alto. Durante los rodajes comenzó a experimentar señales tempranas de agotamiento emocional. Noches sin dormir, ansiedad, estrés constante y momentos de tristeza profunda que no sabía cómo interpretar. Algunos compañeros y directores notaron su cansancio o sus cambios de ánimo, pero en esa época se esperaba que los niños actores simplemente siguieran adelante. La industria casi no hablaba de salud mental, y mucho menos en el caso de menores. Así que Christie hizo lo que había hecho toda su vida. Lo ocultó. Siguió trabajando, siguió sonriendo, continuó esforzándose por ser la actriz confiable y talentosa en la que todos dependían. En entrevistas posteriores confesó que rara vez tenía un momento para respirar. La fama la seguía a todas partes. La presión por mantener su imagen era constante. Sentía que vivía bajo observación permanente, como si cada gesto estuviera siendo evaluado. Era una existencia extraña para alguien que, en el fondo, deseaba cosas simples. Silencio, privacidad, amistades normales, la posibilidad de ser ella misma sin público. Pero cada vez que intentaba detenerse, llegaban más guiones, más oportunidades, y las demandas del medio se volvían aún más insistentes. Quienes la rodeaban alcanzaron a ver algunos destellos del desgaste que aquello le provocaba. Durante un periodo especialmente complejo, mientras filmaba en el extranjero, Christie sufrió lo que más tarde describiría como un colapso emocional completo. La presión laboral, sumada a la soledad y al peso de las expectativas públicas, se volvió insoportable. Llegó a un punto en el que no podía continuar ni física ni emocionalmente. El colapso la obligó a abandonar la producción y regresar a casa, algo casi impensable para una estrella ascendente de su nivel. Sus dificultades emocionales en este periodo anticipaban desafíos aún mayores. En aquel entonces, ella misma no sabía cómo nombrar lo que sentía, no tenía un diagnóstico, solo sabía que estaba exhausta, saturada, inestable, aun cuando el mundo la admiraba y solo veía su brillo exterior. Cuando su adolescencia llegó a su fin, Christie se encontró tratando de equilibrar dos versiones de sí misma. La actriz adorada por millones, capaz de sostener una película completa, y la joven que intentaba comprender por qué la fama no le resultaba tan gratificante como todos creían. Su trabajo en los años 80 reflejaba esta dualidad. En pantalla seguía siendo carismática, profesional y emocionalmente intensa. Fuera de ella, las grietas en su vida personal comenzaban a hacerse más profundas. Cuando finalmente el torbellino de su carrera cinematográfica se calmó un poco, Christie sintió que algo la atraía de nuevo hacia el medio, que primero la había lanzado a la fama. La televisión. Ese mundo tenía un ritmo que conocía, una estructura que le resultaba más manejable, sin los rodajes interminables ni el aislamiento de filmar lejos de casa. Por eso, cuando a finales de los años 80 los productores de una nueva comedia de NBC se acercaron a ella, primero escuchó con cautela, pero pronto con un interés que incluso a ella la sorprendió. El programa se titulaba Empty Nest, un spin-off relacionado con el universo de The Golden Girls. La serie seguía la vida de un pediatra viudo y sus dos hijas adultas que regresaban a vivir con él. Christie fue elegida para interpretar a Barbara Weston.
Una policía impulsiva, divertida y con una calidez natural que aportó humor y una sutil profundidad emocional al show. Era un personaje muy distinto de las adolescentes complejas que solía interpretar. Bárbara era más madura, segura de sí misma, ingeniosa y firme. Aún así, había algo innegablemente propio de Christie en aquel personaje, esa chispa natural, la sinceridad en sus gestos, la honestidad emocional que se escondía detrás de su impecable sentido del humor. El público conectó con ella de inmediato. Trabajar en Empty Nest le dio a Christie una estabilidad que había buscado durante años, aunque pocas veces lo expresaba en público. El horario constante le permitía permanecer cerca de su familia y de sus amigos más íntimos. El elenco se convirtió en una pequeña comunidad, y quienes trabajaban en el set describían el ambiente como cálido, sencillo y acogedor. Parecía encajar allí de manera perfecta, como una pieza que finalmente encuentra su lugar en el rompecabezas. Pero lo que los espectadores no sabían era la batalla interna que Christie llevaba librando desde hacía mucho tiempo. Detrás de sus actuaciones alegres y su impecable comedia, escondía un torbellino emocional que la desbordaba en privado. Las presiones que la habían acompañado desde la infancia nunca desaparecieron. De hecho, con los años se intensificaron. Aquellos primeros síntomas de ansiedad, cambios de humor y agotamiento emocional habían evolucionado en algo más profundo, más pesado, algo contra lo que ya no podía luchar solo con una sonrisa. Su familia reveló más tarde que, durante esa etapa, Christie solía alejarse de los compromisos sociales, cancelar encuentros o desaparecer en largos periodos de aislamiento. Quienes la conocían bien intentaban apoyarla, pero en aquella época el lenguaje sobre salud mental era casi inexistente. Términos como trastorno bipolar apenas se mencionaban. Las dificultades emocionales se trataban en voz baja, cuando no se ignoraban por completo. Y en Hollywood, admitir problemas de salud mental podía poner en riesgo una carrera. Así que Christie ocultó lo que pudo y soportó lo que ya no podía esconder. Aunque la serie seguía triunfando, la presión que ella misma se imponía se volvió insoportable. Con el tiempo, confesó que sentía su estabilidad emocional desmoronarse. Sus estados de ánimo cambiaban de forma abrupta, sin aviso. Su energía se desvanecía durante días. Por las noches, su mente corría sin descanso y a la mañana siguiente todo se volvía pesado y silencioso. Se sentía atrapada en un ciclo incomprensible. Y por primera vez en su vida, los métodos que siempre había usado para seguir adelante ya no funcionaban. El punto de quiebre llegó a comienzos de los años 90. El caos emocional que arrastraba desde su época cinematográfica se intensificó hasta volver imposible continuar trabajando. Tras años intentando controlar y ocultar sus síntomas en silencio, Christie finalmente recibió un diagnóstico que dio sentido a todo lo que había experimentado. Le diagnosticaron trastorno bipolar, una condición que explicaba sus cambios de humor extremos, los periodos de depresión profunda, los episodios de energía desbordante y la inestabilidad emocional que la había acompañado desde la adolescencia. El diagnóstico fue, al mismo tiempo, una revelación y un peso enorme. Por un lado, por fin entendía lo que le ocurría. Por otro, llegó a la dolorosa conclusión de que continuar en la industria del entretenimiento quizá ya no era viable para ella. La intensidad del trabajo, el escrutinio público y la presión constante eran demasiado incompatibles con una condición que requería atención, paciencia, cuidado y espacio para sanar. En 1992, Christie tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar Empty Nest y retirarse para centrarse en su bienestar. No hubo entrevistas dramáticas ni declaraciones sensacionalistas. Simplemente se apartó de los reflectores, dejando atrás un personaje muy querido y un vacío evidente en la televisión sin su presencia luminosa. Los fans quedaron desconcertados. Muchos, profundamente tristes. La noticia se difundió de forma breve, sin detalles ni explicaciones. Y como la salud mental seguía siendo un tema rodeado de prejuicios, casi nadie comprendía lo que realmente estaba atravesando. Pero quienes la conocían de verdad elogiaron su valentía. Muchos calificaron aquella decisión como una de las más valientes de su vida. Elegir la salud por encima de la fama, incluso cuando la fama había sido prácticamente todo lo que conocía desde niña. Aunque se retiró en 1992, Christie regresó una última vez para aparecer en el episodio final de la serie en 1995. Fue un gesto de gratitud hacia el programa y una forma de ofrecer un cierre digno a su personaje. Quienes trabajaron con ella en esa breve vuelta la describieron como más tranquila, más suave, con una madurez profunda moldeada por todo lo que había vivido.
Su presencia en aquel capítulo se sintió como una despedida no solo de la serie, sino también de Hollywood, una aceptación silenciosa de que una etapa de su vida había llegado definitivamente a su fin. Después de dejar Empty Nest, Christie hizo algo que muy pocos artistas de su nivel se atreven a realizar. Se retiró del foco público por completo. No buscó nuevos papeles, no intentó un regreso triunfal, ni se esforzó por mantener su imagen de ícono juvenil de los años 70 y 80. Dio un paso mucho más radical dentro del mundo del espectáculo. Eligió la normalidad. A finales de los 90, Christie reapareció poco a poco, pero solo en proyectos muy puntuales. Aceptó algunos trabajos de doblaje, prestando su voz a producciones animadas como Extreme Ghostbusters e Invasion America. Estos empleos le permitían seguir creando sin la presión de estar frente a una cámara. Podía acudir sin maquillaje, sin vestuario, sin el peso de las expectativas del público. Era una manera de mantenerse conectada al arte de contar historias mientras preservaba el control total sobre su entorno. Sin focos, sin cámaras invasivas, sin la obligación de sonreír cuando no lo sentía. El doblaje era tranquilo, manejable, silencioso. Exactamente lo que necesitaba. Pero incluso esos trabajos moderados empezaron a parecer un recordatorio de un mundo del que había luchado tanto por separarse. Por eso, en 2001, Christy McNichol anunció que se retiraba definitivamente de la actuación. Lo hizo con una claridad y sinceridad que revelaban cuánto había crecido. En su comunicado, expresó que estaba lista para dejar de interpretar personajes y concentrarse en desempeñar su papel más importante, ella misma. Fue una frase hermosa, una admisión de que después de décadas encarnando vidas ajenas, había llegado el momento de descubrir quién era realmente sin guiones, sin cámaras y sin público. Quería explorar su identidad de una manera profunda y auténtica, sin el ruido constante de la fama. Su mensaje resonó con los fans porque transmitía verdad, dulzura y esperanza. Su retiro marcó no solo el final de una carrera brillante, sino el inicio de una vida nueva. Empezó a enseñar actuación, compartiendo su experiencia con jóvenes que la admiraban. Hizo voluntariado de manera discreta. Participó en actividades benéficas sin buscar reconocimiento. Abrazó un estilo de vida privado, sencillo y honesto. Para alguien que había vivido casi siempre bajo los reflectores, la transición hacia una existencia silenciosa fue inmensa. Christie desapareció casi por completo del ojo público. Su nombre dejó de aparecer en tabloides y titulares de entretenimiento. No acudía a alfombras rojas, no concedía entrevistas. Se permitió vivir sin ser observada. La joven estrella que un día cargó sobre sus hombros las emociones de millones de espectadores cambió ese mundo por la paz. Quienes la han visto en esta nueva etapa, la describen como una mujer serena, amable y consciente de sí misma. Alguien que, finalmente, encontró la tranquilidad que había buscado desde su infancia. Christie dedicó su tiempo a enseñar, orientar y disfrutar de aficiones privadas. Y aunque muchos seguidores extrañaban verla en pantalla, también admiraban el valor que había demostrado al abandonar por completo la fama. Durante años, llevó una vida tranquila, casi sin declaraciones públicas ni revelaciones sobre su mundo personal. Pero en 2012, habló públicamente de una manera que sorprendió a muchos y conmovió aún más. Por primera vez, Christie compartió abiertamente que era lesbiana y presentó al mundo a su compañera de muchos años, Marty Allen. Su decisión no buscaba atención ni publicidad. No estaba vinculada a un regreso a los reflectores ni a ningún proyecto profesional. Lo hizo por una razón profundamente íntima y significativa. Christie explicó que había decidido contar su verdad para apoyar a los jóvenes que sufrían acoso por su identidad. Quería que vieran a alguien que había vivido plenamente, que había encontrado el amor y que había sobrevivido a años de lucha emocional. Quería que supieran que no estaban solos. Su anuncio fue recibido con un cariño desbordante. Muchos de los que habían crecido viéndola en televisión se sintieron orgullosos de su valentía. Otros le agradecieron su sinceridad y le desearon paz en su vida privada. Y muchos simplemente celebraron que Christie hubiera encontrado la felicidad lejos de las exigencias de Hollywood. Su relación con Marty Allen siempre ha sido discreta. Ambas viven lejos de los focos, centradas en su vida compartida en lugar de la atención pública. Su unión refleja justamente aquello que Christie pasó tantos años buscando: estabilidad, tranquilidad, confianza y una existencia auténtica, hecha a su medida. Las reflexiones que Christie ha compartido sobre identidad y salud mental revelan a una mujer que alcanzó una comprensión profunda a partir de sus propias experiencias. Habló con serenidad sobre su camino, sin resentimiento, pero con aceptación. Reconoció que crecer bajo la mirada del público
dificultó entender sus emociones. Admitió que ocultar su orientación sexual durante tanto tiempo tuvo un impacto en su bienestar. Y valoró que alejarse de Hollywood le permitió sanar de una forma que jamás habría logrado mientras seguía expuesta a cámaras y titulares. Hoy, su legado es uno de resistencia y autenticidad. Los fans la recuerdan como la joven capaz de conmoverlos con una sola mirada en Family. Recuerdan la honestidad emocional que aportó a películas como Only When I Laugh. Recuerdan el humor y la fortaleza que imprimió en Barbara Weston en Empty Nest. Pero también recuerdan el enorme coraje que implicó dar la espalda a la fama para salvarse a sí misma. Hoy, Christy vive la vida que siempre deseó. Una vida tranquila, serena, arraigada y auténtica. Una vida en la que sus emociones tienen espacio para existir sin juicio. Christy McNichol dejó Hollywood hace 31 años. Y ahora, mirando hacia atrás, la razón es evidente. Se marchó para encontrarse, se marchó para sobrevivir, se marchó para, finalmente,